Le damos ahora la bienvenida al doctor Francisco Tejada. Él es neurólogo, jefe de neurología del Hospital Pena y referente nuestro permanentemente. Él hoy va a disertar sobre encefalitis aguda, la presentación clínica, el diagnóstico y cómo estudiarlo y tratarlo. Así que, Francisco, te damos las gracias por haber aceptado darnos esta charla. Ahí está. Arrancamos. Tema complejo puntualmente porque engloba distintas patologías en distintos tipos de presentación y a veces es difícil el diagnóstico y realmente las etiologías son múltiples, extensas, pero básicamente nos vamos a enfocar en el concepto de propiamente agudo. El concepto, entonces, esto lo voy a leer textual. Es un libro de clínica médica, bastante conocido, donde dice que el término encefalitis se refiere a la inflamación aguda del parénquima cerebral asociado a síntomas de disfunción cerebral. Pareciera que está bien, es prácticamente una imagen especular de las definiciones en inglés, tanto de lo que se usa actualmente, tanto como se lo cita en revistas prestigiosas, tanto como se lo cita también en trabajos que nosotros llamamos fundamentales, como este del 2013. Para los nostálgicos, las infecciones del libro, infecciones del sistema nervioso central, bastante antiguo, y en realidad se remonta, si nos vamos más específicos, hasta el Manual de Enfermedades del Sistema Nervioso de Gowers, 1888. El concepto o el criterio con esta definición es la interpretación del parénquima cerebral. Si se toma extremadamente literal, van a pensar siempre de que es relacionado a patología cerebral, pero en realidad el encéfalo, por las cuestiones en inglés, está hablando de eso. La encefalitis es el compromiso del encéfalo, es la definición pura anatómica del sistema nervioso central. Centros y vías nerviosas agrupadas en el encéfalo y en la médula espinal. Quitando la médula espinal, el resto del sistema nervioso central es encéfalo. Entonces, si nos vamos puramente al concepto de hemisferio cerebral, nos vamos a poder a veces manifestaciones de otras localizaciones, como por ejemplo en el concepto de ACV. ACV básicamente está muy relacionado con el concepto de hemisferios cerebrales, pero nunca hay que olvidar que también existe el ACV, médula espinal y la retina, claramente. En la cuestión aguda, si bien no tiene un punto de corte internacional, los expertos por lo general le ponen no más de 6 semanas a lo que nosotros consideramos agudo. Es una cuestión de que es una emergencia. Es una de las pocas emergencias que los neurólogos vemos, tanto las meningitis, las encefalitis, los traumatismos craneanos, claramente una crisis sistémica, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad que llega hasta un 15%, y esto tiene impacto claramente en el costo sanitario, porque estamos hablando de estos valores, en Estados Unidos, por ejemplo, solo en la internación, sin considerar el después, en lo que es la rehabilitación, la pérdida laboral y un montón de otras cuestiones. Por lo que los pacientes, de no tener un tratamiento temprano y un diagnóstico y un tratamiento oportuno, por supuesto, van a tener un gran compromiso de lo que son actividades cotidianas. Entonces es fundamental reconocerlo rápido para empezar a tratarlo rápido, y hasta que no existe una droga mejor, siempre considerar empezar rápido el aciclovir. Ese concepto es básico. Tiene una incidencia mundial que hasta de 12 pacientes cada 100.000 personas por año. Esto naturalmente está comprendiendo tanto adultos como menores de edad. En adultos podría llegar hasta aproximadamente un 8. En lo que es la etiología, podemos quedarnos con el número fácil del 50%. Hasta el 50% se va a desconocer. Puntualmente porque está relacionado también la cantidad de patógenos que se sabe que son potencialmente para afectar y desarrollar este cuadro. O sea, más de 100 patógenos conocidos. Y si le agregamos las publicaciones a nivel mundial, hasta un 85% va a quedar en realidad sin una causa determinada.
porque al aumentar e incluir países de menos recursos, claramente van a tener menos recursos para hacer las pruebas necesarias para arribar a una etiología definitiva. Pero en realidad el concepto se ha ido modificando bastante con los años. Desde este trabajo, bastante interesante, que tiene más de 200 pacientes del 2010 en Reino Unido, hasta estos números que en realidad corresponden a publicaciones de este año del Colegio Norteamericano de Neurología, se ve con la mejor de las intenciones y con los hospitales que puedan contar con muchos recursos, que la causa infecciosa representa actualmente el 50% de las etiologías, seguida por una causa autoinmune, de un 20 o un 30%, y va a quedar sin una causa un 20 o un 30%. ¿Sí? Pero a donde apuntan estos números es que en realidad hay que prestar atención a este artículo y a un montón de artículos que lo precedían claramente, donde se empezó a razonar de que las encefalitis autoinmunes podrían estar prácticamente epidemiológicamente al nivel de las infecciosas. Por ejemplo, si tomamos como punto de corte de menores de 18 años, está demostrado que tienen el mismo número, ¿sí? Y si le sumamos lo que nosotros consideramos encefalitis autoinmunes, cero negativos, o sea, no se pudo demostrar la presencia de un anticuerpo específico, pero por muchos criterios clínicos hay una alta sospecha de que tiene un origen autoinmune, o sea, puramente cero negativo, se le suman a las etiologías autoinmunes que sí tienen anticuerpos, se piensa de que en realidad están superando al número de las etiologías infecciosas. Por eso el gran concepto, una de las ideas que tiene que quedarse hoy, es que claramente tenemos que apuntar a la prioridad, a la cuestión infecciosa, muchos patógenos, pero casi siempre son virus, y prácticamente virus del herpes, por una cuestión estadística, es la causa esporádica más común que existe, pero cuando rápidamente descartamos esas causas, siempre tenemos que empezar a considerar rápidamente el origen disinmune como etiología, porque claramente nuestra conducta va a determinar también el pronóstico de ese paciente. Esto básicamente es para que les quede, porque en realidad si lo miramos, es estrictamente relacionado a lo que yo llamo una gran dosis de sentido común. En función de dónde se vive o de qué tipo de pacientes tenemos por determinadas características, claramente no vamos a pensar en etiologías que nos hacen a pensar en ese grupo y no en otras cuestiones. Por ejemplo, si viviera en el sudeste asiático, claramente que una de las primeras patologías a considerar como agente etiológico es la encefalitis de Japón, y que tiene más de 70.000 casos por año, por ejemplo, es un número muy alto, solo que no afecta básicamente a adultos, prácticamente son todos menores de 12 años, tiene un cuadro bastante característico. Si viviera en Francia, por ejemplo, le prestaría mucha atención a la listeria. Si viviera en ciertas cuestiones de África o Estados Unidos, que ahora tiene brotes bastante epidémicos, al virus de la esterilidad. Pero en definitiva, en ciertos contextos van en función de las características que geográficamente o la población cuenta. Lo mismo el factor de la inmunosupresión. Claramente, cuando nos encontramos con un paciente que tiene una inmunosupresión por un efecto contagioso, por cuestiones farmacológicas, ¿sí? Por ejemplo, inmunosupresores, estamos enfocando un grupo bastante selecto y ya determinado de agentes a considerar. Para hacerlo en sencillo, las encefalitis no dejan de ser una cuestión prácticamente literal del concepto de la encefalopatía y de la inflamación. Claramente que la encefalitis puramente y por definición estricta es un concepto histopatológico, pero como prácticamente nunca llegamos a la cuestión de la biopsia para llegar a un diagnóstico final, por suerte existen los consensos y hace muchos años se estableció que es el criterio clínico de la encefalopatía, donde básicamente consideramos lo que es el estado de la alteración del estado mental, sea la reducción o la alteración del nivel de vigilia, o una letargia, o un cambio de la conducta, o de la personalidad. ¿Sí? Y evidencia clínica o paraclínica de inflamación, o sea, por fiebre, por alteraciones del líquido cefalorraquídeo, o claramente por alteraciones de una neuroimagen, con ciertas características bastante superadoras a una tomografía. Claramente las tomografías, que vamos a charlar un poco, son cuestiones de urgencia y prácticamente hoy los hospitales todos cuentan con ese método. Pero cuando ese paciente se interna y ya se tomó cierta conducta, rápidamente en las primeras 24 o 48 horas habría que tener una imagen
superior, como por ejemplo una resonancia. Hay personas que cuando tienen las presentaciones clínicas de ciertos grupos de neurólogos que los dividen básicamente en 3 grandes presentaciones. En las presentaciones límbicas, cuando tiene un predominio de ganglios de la base, o de las romboencefalitis. Esto exige o conocer el cuadro clínico o conocer la anatomía y la función. Entonces es a veces un poco difícil la interpretación del punto de vista clínico para hacer una disquisición tan fina. Acá les pongo lo que nosotros llamamos básicamente estructuras relacionadas a la cuestión límbica. Giro cingulado por encima del cuerpo calloso, todo esto es giro cingulado. Este es el corte sagital, este es el corte coronal, derecha, izquierda, esa es la representación del giro cingulado, el hipotálamo, ¿sí? Y la amígdala. Tanto acá está el uncus, acá está el giro del parahipocampo, pero son las estructuras donde básicamente van a estar comprometidas, van a dar un cuadro clínico. Y por lo general son alteraciones de la memoria, de la conducta, que eso es lo que nos hace pensar rápidamente una cuestión, por lo menos del compromiso mesial temporal. Cuando se habla de las ganglios de la base, son los que ya conocemos por otras patologías, el caudado, ¿sí? El cutámide y globo pálido, donde van a tener manifestaciones relacionadas a un trastorno de movimiento, por ejemplo, de cualquier etiología, sea un parkinsonismo, un temblor, ¿sí? Una corea, por ejemplo. Esta va a ser el área anatómica responsable de esas presentaciones. Y también la romboencefalitis. Este es un concepto relacionado a las vesículas embrionarias, naturalmente. Esta es la última, la vesícula, lo que se llama cerebro posterior. ¿Sí? Excluimos al mesencéfalo y simplemente comprende a la protuberancia, al cerebelo y al bulbo raquídeo. Por lo general no tienen alteraciones en la conducta o en la memoria y van a dar manifestaciones básicamente de pares craneanos, localizados en esta región, por supuesto, y ataxia cerebelosa. Entonces, a veces, si vamos a los criterios estrictos, pueden pasar de largo, por eso les recordaba que cuando pensamos en encefalitis, es todo. Por suerte existen los criterios, y como les mencionaba al principio, es un trabajo bastante interesante que es el de 2013 y a la fecha se mantiene cuando nosotros usamos los criterios para discernir e incluir a los pacientes que vamos a interpretar como encefalitis. Hay uno que es el criterio mayor, que por supuesto es el único que no puede faltar, donde recuerda que tiene que cumplir con la alteración del estado mental, que es lo que les había mencionado, la reducción del nivel de conciencia, una letal, un cambio de la personalidad, y tiene una duración, que esto por supuesto es arbitraria, es mayor a 24 horas, sin que tenga una causa que la justifique. Y después la suma de criterios menores, por lo menos 2 para tener una causa posible, y más de 3 para tener un diagnóstico probable o confirmado. Se incluyen entonces las fiebres, por lo menos mayores de 38 grados, donde puede estar 72 horas antes o después del inicio del cuadro. Que debute con crisis epiléptica, o si ese paciente tiene el antecedente que claramente no estén relacionados con el patrón habitual que ese paciente tenía. Un déficit neurológico focal, también un debut. La presencia en el líquido cefalorraquídeo de por lo menos 5 glóbulos blancos. Y que tenga anormalidades en un estudio de una neuroimagen, y si el paciente también tenía otra patología con alteraciones o podían interpretarse como secuelas, que estos hallazgos claramente tengan indicadores de patología activa y que no están relacionados con el antecedente que el paciente tenía. Y por último, alteraciones en el electroencefalograma, que sean bastante consistentes con encefalitis y que no puedan tener otra causa. Al principio, cuando los pacientes ingresan, en realidad es difícil recolectar todos estos criterios puntualmente, porque a veces no tenemos, como mencionamos, una imagen decente. En el ingreso de ese paciente es improbable de que tenga una resonancia, número 1. En una guardia, actualmente es muy complejo que ese paciente tenga un acceso a un electroencefalograma. Entonces voy a depender bastante de que o que tenga una estiria constatada al ingreso, o que por interrogatorio pueda detectar que previamente ese paciente tenía equivalentes febriles, ¿sí?
las crisis epilépticas no todas van a ser una convulsión, es una crisis generalizada tónico-clónica, entonces hay que estar muy atento a hacer preguntas bastante dirigidas a ver si ese paciente tiene una crisis focal con interrupción del contacto, ¿sí?, del entorno. Y hay que prestarle entonces mucho énfasis a la función del líquido cefalorraquídeo y saberlo interpretar, porque en realidad se pide que tenga por lo menos 5, donde, si recordamos los valores normales, hasta 5 puede ser el normal. Entonces, a veces son pacientes que tengan 5 o 6 glóbulos blancos, ya entran en categoría patológica, pero también clásicamente se los ponía entre 5 y 10 células como líquidos inespecíficos. Entonces uno se tiene que basar en el resto del contexto para ver si ese paciente rápidamente, por una cuestión que hay que empezar un tratamiento temprano para mejorar el pronóstico, o simplemente lo va a expectar. Y la otra cuestión que le quiero hacer énfasis es en el hallazgo neurológico, ya que en la guarda, poco probable que tengamos estos dos, vamos a depender mucho del examen neurológico. Entonces siempre tiene que tener por lo menos una alteración de cortical, una alteración de un par craneano o el resto de los elementos que constituyen lo que nos llamamos el screening básico de un examen neurológico. Entonces el médico que no es neurólogo, que hace guardia, tendría que replantearse en estos momentos qué tan bueno puede ser para ver, por ejemplo, detectar una alteración del cuarto par. Si no se hace una manera específica para eso, claramente no lo voy a poder detectar y me estaría perdiendo un criterio que me ayudaría a formar un contexto de diagnóstico de encefalitis, por lo menos posible. Lo mismo que cuando hacemos los reflejos. Si no se tiene una buena técnica, es difícil elicitar una respuesta esperable, y después, ante una respuesta dudosa, es el concepto de es dudosa porque no lo hice bien. Siempre hay que plantearse eso, claramente. Si uno hace bien los reflejos, la respuesta que se obtiene, uno va a saber si está presente o no, por ejemplo, una asimetría en el examen neurológico. Como dudas o crítica en realidad a estos conceptos, a estos diagnósticos clásicos, se puede interpretar de que, primero, puede dejar de lado o subestimar las encefalitis en las que se les quiere dar tanta importancia en los últimos años, a las autoinmunes, porque no todas van a tener fiebre, ni 72 horas antes, ni 72 horas posteriores al cuadro. Número 1. Número 2, la mayoría de las encefalitis autoinmunes van a tener resonancias normales, y por lo menos un 20% va a tener líquidos normales. Y claramente también volvemos al concepto pasado de la romboencefalitis. La romboencefalitis, si tiene compromiso de pares craneanos o una patología o manifestaciones cerebelosas, va a obviar el criterio que se requiere sí o sí, y ese paciente, por criterio puro, no entraría en una encefalitis. Entonces, siempre está bien conocer los criterios diagnósticos, pero claramente tener en cuenta eso. No pueden englobar al 100% a las presentaciones, ya que tenemos un sentido común que tiene que predominar para tomar una conducta apropiada lo más rápido posible. Entonces, esos criterios hacen hincapié en 3 grandes cuestiones: en el líquido cefalorraquídeo isoanálisis, en una neuroimagen y en el electroencefalograma. En el líquido cefalorraquídeo, claramente hay que tener una buena técnica para hacer una punción lumbar, conocer sus indicaciones, sus contraindicaciones. En estos pacientes, por definición, prácticamente todos van a tener una neuroimagen previa a la punción lumbar, porque van a tener o un déficit neurológico o una alteración del estado consciente que no tenga justificativo. Recolectar los famosos tubos, pero donde hay que poner importancia es en 2 grandes cuestiones. Uno, el líquido que recuperé lo tengo que mandar a analizar ya. Es una cuestión de que no puedo esperar mucho tiempo u horas para esa interpretación y un análisis correcto de ese líquido. Está escrito ya hace mucho tiempo de que a medida que pasan las horas, en realidad hay publicaciones que dicen cuando ya pasan los 30 minutos, se empiezan a alisar ciertos glóbulos blancos. Pasadas las 2 horas, se estima que se puede perder el 40% del conteo. Entonces, si yo recupero un líquido pasadas las 2 horas, realmente puede ser difícil interpretarlo porque no sabría decir si son las células presentes las que estaban o se perdieron muchas. Y volvemos al concepto de una pleocitosis discreta. Si tengo 6,
existe la chance de que pudiera tener por lo menos 11 y las perdí si demoró mucho el análisis de esa cero, el psicoquímico y el psicológico. Y el otro gran concepto que hay que empezar a interpretar es el de guardar el líquido. Puntualmente porque tiene un perfil de seguridad bastante alto en lo que yo puedo recolectar. 15 mililitros, algunas publicaciones, y las últimas dicen hasta 30. Entonces, tranquilamente puedo recolectar mucha cantidad y guardarlo, y después se verá si ese líquido se va a utilizar o no, si rápidamente después terminé descartando que es una cuestión infecciosa, o si hay que prestar atención a las serologías para hacer líquidos, anticuerpos estrictamente líquidos y después pareados en suero. Pero claramente para después tomar esas decisiones tengo que contar con un líquido que debo haber guardado. El líquido a temperatura ambiente dura aproximadamente, sin alteraciones significativas, hasta aproximadamente 72 horas, y a heladera común entre 4 y 8 grados hasta una semana. Así que siempre, concepto básico, guardar líquido. En las cuestiones perfiles, claramente que hay muchos libros, muchas publicaciones y muchos valores. Pero el concepto básico es que las encefalitis virales, que por una cuestión estadística son las que vamos a prestar atención en esta charla, van a dar una pielocitosis con un predominio claro de linfocitos, por lo general van a tener glucosas normales y elevación de las proteínas. Y las encefalitis autoinmunes van a tener esas mismas alteraciones, pero mucho más discretas, o como les comentaba, hasta un 30% de los casos va a tener líquidos puramente normales. Entonces, para ponerle un número concreto a ese concepto, como regla fácil, siempre tener en cuenta que van a ser origen infeccioso no viral, cuando por lo general supera ese número de glóbulos blancos, más de 1000, es prácticamente imposible que una encefalitis viral se acerque a esos valores, a valores muy altos de gramos de proteína, ¿sí? Y a un descenso marcado del azúcar en líquido encefalorraquídeo. Cuando se combinan estas cuestiones, claramente hay que pensar un origen infeccioso, pero no viral. Entonces, en encefalitis virales va a tener ese perfil, siempre con valores menores de 700, siempre con elevaciones mucho más discretas de proteínas, y no debieran tener ningún tipo de alteración en la hipoglucemia. ¿Hay excepciones? Sí, por ejemplo, el virus del herpes. El virus del herpes es una de las pocas causas no bacterianas de que puedan dar hipoglucemia. Entonces, cuando solicitamos análisis, vamos a prestar atención a la famosa PCR. Para eso tendría que haber guardado el líquido. Y siempre, históricamente, se divide en dos grandes grupos, los inmunocompetentes y los que no lo son. En inmunocompetentes siempre se piden estos agentes, que son los que se llaman clásicos, el herpes 1, el 2, el varicela zoster y el enterovirus. Tiene un justificativo bastante lógico. ¿Por qué? Porque representan más del 90% de las causas conocidas. Siempre se sugiere que ese paciente también tenga y se le haga una serología para ver su estado, si es HIV o no, ¿sí? Y también para pruebas para sífilis, porque claramente me van a marcar rápidamente en pensar después otras etiologías. Cuando ya ese paciente es conocido que es un inmunosuprimido, las serologías y las PCR que voy a pedir van a ser para el Epstein-Barr, para un citomegalo y para el virus herpes humano del tipo 6. La TBC hay guías que lo incluyen en las encefalitis aguda, pero si lo pensamos con bastante lógica, es improbable que una patología que comprometa el sistema nervioso central, que por definición ya se extraña, el 1% de los pacientes con tuberculosis van a tener un compromiso del sistema nervioso central. Va a tener muchas manifestaciones y es raro que dentro de las pocas que van a tener, sí, ya que estamos en el 1%, sea estrictamente una encefalitis. Y siempre son cuadros que por lo general van a llevar una evolución bastante más prolongada, de manera tal de que no se van a encuadrar como una encefalitis y casi siempre son encefalitis meningitis crónica. También hay que interpretar que estas guías ya son viejas. La guía de Estados Unidos es del 2008, la guía de Reino Unido es del 2002, la de Australia es del 2015 y la de último país que tiene publicaciones bastante destacables y significativas para ver es la de Francia, que es del 2017. Esa fue la última guía publicada. Entonces, estas sugerencias
son bastante generales y claramente alguna puede tener discretas variaciones.